El año era 1945. La Segunda Guerra Mundial asolaba el mundo, dejando su huella en innumerables vidas. El USS Indianapolis, un crucero pesado de la clase Portland de la Marina de los Estados Unidos, navegaba a través de la oscuridad del mar de Filipinas. Era el 30 de julio, y el barco acababa de completar una misión ultrasecreta, entregando componentes de la bomba atómica que pronto sería lanzada sobre Hiroshima. Sin darse cuenta de los horrores que les esperaban, la tripulación del Indianapolis continuó su curso designado, sin saber que estaban navegando hacia el ataque de tiburones más mortífero de la historia naval. El Indianapolis era un buque formidable, un símbolo del poder naval estadounidense. Comisionado en 1932, había visto su parte de batallas durante la guerra. Su tripulación de casi 1.200 hombres estaba cansada del conflicto, pero seguía resuelta en su deber. La inmensidad del Pacífico se extendía a su alrededor, la extensión, aparentemente infinita de agua, a la vez hermosa e implacable. Sin que lo supieran los marineros a bordo del Indianapolis, un cazador silencioso acechaba bajo la superficie, atraído por el aroma de la guerra, el tiburón oceánico de puntas blancas. Justo después de la medianoche, la tranquilidad de la noche se hizo añicos. 2 torpedos, disparados desde el submarino japonés I-58, impactaron en el costado de estribor del Indianapolis. Las explosiones fueron catastróficas, enviando ondas de choque por todo el barco y hacia las aguas circundantes. El caos estalló cuando el barco, mortalmente herido, comenzó a hundirse rápidamente. El Indianapolis, una vez símbolo del poderío estadounidense, ahora sucumbía a las profundidades, llevándose consigo cientos de almas. El ataque fue rápido y brutal, dejando poco tiempo para que la tripulación reaccionara. Muchos murieron instantáneamente en las explosiones, mientras que otros quedaron atrapados bajo la cubierta mientras el barco se llenaba rápidamente de agua. Aquellos que tuvieron la suerte de escapar se encontraron sumergidos en la oscuridad del océano abierto. Los supervivientes, aferrándose a escombros y balsas salvavidas, enfrentaron una desgarradora lucha por la supervivencia contra los elementos y los depredadores acechantes atraídos por la carnicería. Las primeras horas después del hundimiento fueron una confusión de terror. De los casi 1.200 hombres a bordo del Indianapolis, solo unos 300 lograron escapar del barco que se hundía. Se aferraron desesperadamente a las balsas salvavidas y a cualquier escombro que pudieran encontrar, con sus cuerpos golpeados y magullados, sus espíritus sacudidos hasta la médula. Al amanecer, los supervivientes examinaron su situación. La enormidad de su terrible experiencia comenzaba a hacerse evidente. La inmensidad del océano Pacífico se extendía ante ellos, una extensión infinita de azul bajo un sol abrasador. La deshidratación, el hambre y la exposición se hicieron presentes rápidamente. Los hombres estaban vulnerables, solos y lejos de cualquier ruta marítima. Pocos sabían que su terrible experiencia estaba lejos de terminar. Una nueva amenaza, silenciosa y mortal, estaba dando vueltas bajo las olas, atraída por el olor a sangre y desesperación. A medida que el sol subía más alto en el cielo, los supervivientes comenzaron a notar sombras moviéndose bajo la superficie. Al principio, las descartaron como producto de su imaginación agotada, pero pronto las sombras se volvieron más audaces. Rodeando a los grupos de hombres, sus formas elegantes y ominosas se volvieron imposibles de ignorar. Los tiburones oceánicos de puntas blancas habían llegado, atraídos por la carnicería y la promesa de una comida fácil. Los tiburones, con sus ojos fríos y calculadores y sus hileras de dientes afilados como navajas, eran una visión aterradora. Los hombres, ya debilitados por su terrible experiencia, eran presa fácil para estos depredadores ápice. El pánico comenzó a apoderarse de ellos cuando los tiburones, envalentonados por la presencia de tantas presas vulnerables, comenzaron a atacar. Las aguas otrora tranquilas del Pacífico se transformaron en una escena de horror inimaginable. Sección 5. Tiburones oceánicos de puntas blancas. Señores del océano abierto. El tiburón oceánico de puntas blancas, Carcharinus longimanus, es un depredador formidable del océano abierto. Sus cuerpos robustos pueden alcanzar longitudes de hasta 13 pies
y poseen una notable combinación de fuerza, velocidad y crueldad. Su característica más distintiva son sus largas aletas pectorales con puntas blancas, que les otorgan una maniobrabilidad excepcional en el agua. A diferencia de muchas otras especies de tiburones, los tiburones oceánicos de puntas blancas son altamente pelágicos, lo que significa que pasan la mayor parte de sus vidas en el océano abierto, lejos de la tierra. Los tiburones oceánicos de puntas blancas son cazadores oportunistas que se alimentan de una amplia variedad de presas, incluyendo peces, calamares, tortugas marinas y aves marinas. Son conocidos por su comportamiento audaz y agresivo, a menudo dominando a otras especies de tiburones en los sitios de alimentación. Su agudo sentido del olfato les permite detectar sangre y otros fluidos corporales a kilómetros de distancia, lo que los convierte en carroñeros particularmente eficientes en la vasta extensión del océano. En el caso de los supervivientes del Indianápolis, los tiburones se encontraron con una trágica abundancia de presas. Sección 6. Un frenesí alimentario. Días de terror en el agua. Lo que siguió fue una pesadilla que se grabaría en los anales de la historia naval. Durante 4 días y 4 noches, los supervivientes del USS Indianápolis soportaron implacables ataques de los tiburones oceánicos de puntas blancas. Los tiburones, envueltos en un frenesí alimentario, pululaban alrededor de los grupos de hombres. Sus ataques se volvían cada vez más descarados e implacables. Los supervivientes, ya debilitados por la exposición, la deshidratación y sus heridas, se defendían con lo que podían encontrar, pero no eran rivales para la ferocidad de los tiburones. Los hombres presenciaron escenas de horror inimaginable, mientras sus compañeros de barco eran arrastrados bajo la superficie, sus gritos tragados por la inmensidad del océano. Los tiburones parecían estar en todas partes, sus siluetas oscuras daban vueltas constantemente. Su presencia era un recordatorio constante del peligro inminente. Los supervivientes, su número disminuyendo con cada hora que pasaba, se aferraban desesperadamente a la vida. Su esperanza se desvanecía con la puesta del sol cada día. Sección 7. Rescate y consecuencias. Un alto precio. Al 4.º día después del hundimiento, un rayo de esperanza apareció en el horizonte. Un avión patrulla de la Marina, en una patrulla antisubmarina de rutina, avistó a los supervivientes por casualidad. La tripulación del avión, conmocionada por la visión de los hombres y los tiburones circundantes, pidió ayuda por radio inmediatamente. Un hidroavión fue enviado al lugar y el piloto, el teniente Adrian Marks, tomó la valiente decisión de aterrizar su aeronave en las aguas infestadas de tiburones para comenzar las operaciones de rescate. El rescate fue poco menos que milagroso. De los casi 900 hombres que cayeron al agua tras el hundimiento, solo 317 seguían con vida. La terrible experiencia había tenido un precio horrible, dejando a los supervivientes con cicatrices físicas y emocionales. El hundimiento del USS Indianápolis y los posteriores ataques de tiburones se convirtieron en un crudo recordatorio de la naturaleza implacable del mar y de los depredadores silenciosos que acechan bajo su superficie. Sección 8. La tragedia del Indianápolis. Un legado de coraje y miedo. El hundimiento del USS Indianápolis y los posteriores ataques de tiburones se consideran uno de los peores desastres navales en la historia de Estados Unidos. El evento, envuelto en secreto durante décadas, debido a la naturaleza clasificada de la misión del barco, sirve como testimonio del coraje y la resiliencia del espíritu humano frente a una adversidad inimaginable. También destaca los peligros ocultos del océano y el poder puro de los depredadores, ápice de la naturaleza. La tragedia del Indianápolis tuvo un profundo impacto en nuestra comprensión del comportamiento de los tiburones. Arrojó luz sobre la naturaleza oportunista de los tiburones oceánicos de puntas blancas y su potencial de agresión hacia los humanos, particularmente en situaciones de vulnerabilidad. El evento también subrayó la importancia de los procedimientos de seguridad adecuados en el mar, incluyendo simulacros de botes salvavidas, entrenamiento de supervivencia y esfuerzos de rescate oportunos. Sección 9. El tiburón oceánico de puntas blancas hoy, una especie en peligro. Hoy en día, el tiburón oceánico de puntas blancas, una vez un temido depredador del océano abierto, se enfrenta a una nueva amenaza: la actividad humana. La pesca excesiva, la degradación del hábitat y la demanda de aletas de tiburón han diezmado sus poblaciones en todo el mundo.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, clasifica al tiburón oceánico de puntas blancas como en peligro crítico en partes de su área de distribución, un crudo recordatorio del delicado equilibrio de nuestros ecosistemas marinos. El legado del USS Indianapolis sirve como una advertencia sobre el poder de la naturaleza y la importancia de respetar a las criaturas con las que compartimos nuestro planeta. A medida que continuamos explorando y explotando los océanos del mundo, es imperativo que lo hagamos de manera responsable, garantizando la supervivencia no solo de nosotros mismos, sino también de las magníficas criaturas que llaman hogar a las profundidades del océano. El tiburón oceánico de puntas blancas, unido para siempre a la tragedia del Indianápolis, se erige como un símbolo tanto del miedo como de la fascinación que sentimos por los depredadores ápice del océano.